Comunisur. Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de la Patria Grande. Yo soy Percy Catari y les doy la bienvenida a esta edición de hoy, sábado 16 de agosto del año 2025. Programa Comunisur de análisis geopolítico, análisis internacional. Hoy tenemos este tema tan importante en esta coyuntura nuestroamericana: defensa de la soberanía y la autodeterminación en América Latina. Agradecer los controles, los compañeros de Revista Atreverse, AP News, gracias al soporte del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo, CONAICOP, con su sede principal allá en la República Bolivariana de Venezuela, también a los compañeros y compañeras que conforman el Frente Comunicacional Antiimperialista de nuestra América y todos los medios que comprenden. Hoy estamos con un panel de lujo y es que nos acompaña desde El Salvador el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, ¿no? El compañero Manuel El Chino Flores, a quien le vamos a dar la bienvenida, un abrazo fraterno, compañero, y sus palabras breves, su saludo a la audiencia de Comunisur. Adelante, compañero, su saludo breve. No, gracias, saludos Percy, a tú y a tus invitados y a toda la gente que nos ve a esta hora. Contento de estar con ustedes. Creo que es importante destacar el papel de la Organización Latinoamericana en defensa de la dignidad, de la verdad, de la soberanía, en defensa de los valores y los derechos humanos. Aquí estamos a la orden de ustedes. Muchísimas gracias, compañero. Nuevamente un abrazo de bienvenida. Muchas gracias. También está con nosotros una luchadora social, una mujer que causa polémica en los medios locales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Me refiero a la hermana Yamilé Cruz Tejerina. Ella es líder indígena del sudoeste potosino y además la guardiana del litio boliviano. Compañera Yamilé, un abrazo de bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tu saludo de bienvenida a la audiencia de Comunisur. Adelante. Buenas noches, hermano Percy, hermano Manuel. Un saludo desde aquí, desde estas tierras fértiles de Bolivia, del sudoeste potosino, de la región del litio, con mucho cariño, mucha fuerza y energía para mostrar al mundo lo que está pasando aquí en Bolivia. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a la audiencia que se conecta a través de las redes sociales, a través de Radio Soberanía en el Estado Plurinacional de Bolivia, en sus 3 frecuencias FM. También agradecer a los compañeros de la Red de Comunicadores Populares de Latinoamérica, Red Copla, a los compañeros de Resumen Latinoamericano, Revista Atreverse, en Ecuador a través de Voces Comunitarias, Red de Radios Comunitarias, en Guatemala, Federación Guatemala de Escuelas Radiofónicas. También nos escuchan en la República Bolivariana de Venezuela a través de la red de radios comunitarias, los compañeros de AP News, también Revista La Humanidad en el Uruguay, los compañeros de ojopublico.net allá en República Dominicana, Ecos Latinos, que sale desde la República Argentina, y hablando de Argentina, también la Radio del Pueblo 830 AM a nivel nacional en la República Argentina, y en el Paraguay los compañeros de RTV, Ecos Latino también, por supuesto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos de fondo al tema, y es que, Manuel, empezaremos contigo, porque hay un tema muy preocupante. Nayib Bukele, este presidente que según la derecha continental es un ejemplo a seguir, es un ejemplo para gobernar y es, según algunos, la cuarta espada del marxismo y el iluminado que todo lo sabe y todos tienen que seguir su ejemplo. Pero ustedes, desde el FMLN, lo han desenmascarado muchas veces.
desde que Nayib Bukele ha llegado al poder, ¿qué es lo que está pasando allá en El Salvador? Manuel, por favor, contextualiza a la patria grande qué es lo que realmente está pasando en El Salvador. Adelante, compañero, Mira, tiene la palabra. gracias Percy, y saludar a Yamilet, un abrazo hasta ese bello país Bolivia. Todavía no conozco Bolivia, pero algún día vamos a conocer. Aquí en El Salvador, mira, eh, hemos enfrentado situaciones bastante complejas en cuanto al tema de la defensa de la democracia. Desde que el FMLN, pues, se desmovilizó como fuerza guerrillera, nos establecimos como partido político en el 92. En el 92 iniciamos un proceso de incorporación a la vida, pues, ya democrática, después de la firma de la paz. Participamos en las elecciones del 94, 97, 2000 y sucesivamente. Estuvimos en el poder 10 años. Hicimos transformaciones grandes en educación, en salud, en soberanía, en el tema municipalismo, descentralización, desconcentración. Pero el descuido siempre es que se filtran personas, comienzan a socavar situaciones internas y al final aparecen como los iluminados. Es lo que tenemos ahora. Pues fue parte del frente, fue alcalde de un municipio pequeño, alcalde de la capital, y pues se rodeó de una cantidad de gente corrupta, y ahí lo tenemos, al extremo de cambiar las leyes de manera inconstitucional. Dominan todo, Congreso, Corte Suprema, dominan absolutamente todo, Tribunal Supremo Electoral. El año pasado, pues, se reeligió de manera ilegal. Yo fui candidato a la presidencia, competí por el FMLN, en una situación bastante desigual. No nos dieron la deuda política, que es el derecho que los partidos teníamos antes para el financiamiento de la campaña. Lo entregaron 2 días antes de las elecciones. Contra todo eso competimos, con dignidad. El partido lo salvamos. Nos constituimos en la segunda fuerza, aún y contra todo. Ahora han reformado los artículos pétreos, los que no se pueden modificar solamente en las constituyentes, o si esta asamblea lo hace, la siguiente tiene que ratificarla y hasta la siguiente entra en vigencia. Pero ellos no, lo hicieron en un día, en una noche, violando todas las leyes. Ellos, pues, precisamente amparados en una figura mediática que utiliza millones de dólares en pura publicidad, logró enamorar a una cantidad de líderes, incluso de izquierda. No sé cómo algunos líderes de izquierda fueron tan tontos en creer en una figura como esta. De verdad que te digo, los creía más inteligentes. Pero nosotros estamos conscientes de que no puedes cambiar discursos de un día para otro. Un populista autoritario y ahora convertido en un dictador al estilo de Hugo Banzer, creo que debemos de abrir más los ojos en América Latina, incluso gobierno disque de izquierda reconociendo lo que está pasando, abrazándolo. Esas cosas son las que nos han hecho daño. Y por eso creo que en el transcurso de la entrevista podemos ir tocando otros temas. Sí, claro que sí. Te agradecemos mucho, Manuel, por esa introducción, porque nos pone pues en alerta, ¿no? Lo que viene sucediendo. Yamile, eh, según lo escuchado por los compañeros de El Salvador, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que esté pasando casi lo mismo en tu país, casi lo mismo en Ecuador, en Perú, en el Paraguay. Y es que todo el continente viene siendo asediado por el imperio, según vemos. ¿Cuál es la realidad de Bolivia, según lo que hemos escuchado a los compañeros del Salvador? ¿Qué tan diferente es a lo que ellos dicen, Yamile? Adelante, por favor. Bueno, lo que tenemos que entender a nivel de Latinoamérica y en todo el mundo, que lamentablemente en estos últimos años han tomado el poder los falsos izquierdistas, ¿no? De manera que han traicionado, porque tenemos que entender que nosotros hemos llevado al poder, como en el caso de Bolivia, Luis Arce Catacora, después de un golpe de Estado, ¿no? Porque lo que pasó en 2019 fue un golpe de Estado. Nos quitaron unas elecciones al Estado boliviano, porque nosotros ganamos de manera democrática. A causa de esto, la izquierda boliviana se unió,
¿no? A la cabeza del instrumento que en ese entonces era el MAS. Y retomamos el poder de una manera rápida, de manera democrática a través de unas elecciones, porque solamente bastó un año que estuviera el poder a las manos de la derecha, ultraderecha, que lo que hicieron es robar y robar y llevar a una crisis económica a Bolivia. A causa de eso, se toma el poder de manera democrática. Creíamos, y todos hemos sido parte de esta decisión, de que el compañero, en este caso ya no es ni siquiera compañero, es traidor, ¿no? El señor Luis Arce Catacora sea nuestro presidente. Todos hicimos campaña, el movimiento popular, ¿no? Sin embargo, lamentablemente ni al año, ¿no? Ni al año demostró su deslealtad al pueblo boliviano. Empezó la corrupción, empezó el saqueo. Realmente empezó la el total, la forma como ha trabajado este gobierno, cooptando el poder a través de salas constitucionales, a través de lo que es todo el sistema judicial. O sea, hemos vivido en poco tiempo realmente peor que un gobierno neoliberal, peor que un gobierno de derecha. En estos momentos, lo que no ha podido hacer Áñez, lo ha hecho Luis Arce Catacora. Dividir a las organizaciones, perseguir a los líderes, ha tratado de matar a nuestro hermano Evo Morales Ayma, ¿no? O sea, ¿y eso en qué queda? No, o sea, no hay nada, ninguna investigación. Tenemos detenidos, más de 300 detenidos, perseguidos políticos. O sea, en este momento, lo que ha hecho este gobierno es llevar a la desinstitucionalización aquí en Bolivia. Realmente nos ha llevado a la peor crisis económica, social, política a nivel de toda la historia de Bolivia. Es por eso que realmente estamos consternados en este momento viviendo lo que aquí en Bolivia estamos viviendo, hermanos y hermanas. Es realmente muy complejo todo el sufrimiento del movimiento campesino por estos falsos izquierdistas, ¿no? Eso es lo que incluso vemos en otros países lo propio, como lo están viviendo en Salvador, en Chile, en Perú, en Ecuador. Es momento, por eso ahora nosotros estamos en una campaña, en un movimiento de defensa, porque hemos sido discriminados por parte de este gobierno, no tenemos una representación popular, indígena, originaria, campesina. Este gobierno se atrevió a robarnos la sigla que nosotros, el pueblo boliviano, lo ha creado, lo ha fundado, lo ha llevado adelante, que ha sido el MAS. Pensaron la derecha, la ultraderecha y ahora los que son falsos izquierdistas, pensaron que quitando la sigla lo iban a desaparecer al movimiento campesino, pero no supieron que este movimiento campesino no solamente es la sigla, es a la cabeza de nuestro líder, el mejor presidente que ha dejado antecedentes aquí en Bolivia, las raíces aquí en Bolivia, estos 14 años que ha logrado ejercer como presidente, ha dado dignidad al movimiento campesino, ha dado realmente esperanza al movimiento indígena popular, porque hemos podido vivir en una estabilidad económica, no hemos vivido en pobreza, no había filas, realmente se ha llevado adelante la industrialización, estábamos avanzando, Bolivia fue reconocida por todo por todo el movimiento económico como uno de los países progresistas a nivel internacional. Entonces, eso nadie lo puede anular, no nos va a quitar esa dignidad que nos dio en estos 14 años y por eso el movimiento campesino, el movimiento popular que no se vende, que no se prebendaliza, que está con los principios y con el proyecto político, estamos
unidos a la cabeza de nuestro líder Juan Evo Morales Saima. Eso es de manera muy Bien, resumida, seguramente vamos a poder hablar con mayor precisión de otros aspectos, ¿no? sí, claro que sí, claro que sí. Yo lo que quiero es, la audiencia ya lo entendió hace rato, es comparar estas situaciones, ¿no? Son países muy distantes entre El Salvador y el Estado Plurinacional de Bolivia. Hay un trecho bien largo, un camino muy largo, pero están atravesando la misma situación. Manuel, ¿qué es lo que pasó a la llegada disculpa que sea tan incidente, pero tenemos que aclararlo, ¿no? A la llegada de Nayib Bukele al poder en el tema de la defensa de la soberanía, cuando empezaron a entregar los recursos, qué tipo de recursos, a quiénes asesoraron. Ustedes tienen datos que a nosotros nos pueden servir, porque este programa lo escuchan en todo el continente y más allá todavía. Entonces, tenemos que dar esos datos, que la gente se entere que quién es realmente Nayib Bukele y que no es casual lo que está pasando ahora en Bolivia, ya pasaron ustedes en El Salvador. Adelante, Manuel. Mira, la realidad en nuestro país es una situación compleja. Él viene de las filas del FMLN. Cuando compitió para la presidencia se llevó el 80% de nuestras bases. Hubo un descuido de nuestra dirección histórica, un descuido terrible. No se logró articular completamente lo que el gobierno prometió. Cuando uno promete debe cumplir. Y debemos estar conscientes de que los errores se pagan caro. Sin embargo, los caballos de Troya siempre existen, los oportunistas siempre existen. Especialmente aquellos que cambian de discurso en cada momento y que los vas conociendo en el camino y sin embargo sigues confiando en ellos. A raíz de que con su campaña y su estrategia, con sus asesores, porque él ha tenido agencias de publicidad, de eso ha vivido su familia, y los gobiernos del frente le entregaron a ellos todas las proyecciones de comunicaciones y los millones de dólares durante los 10 años de gobierno prácticamente, casi los últimos 6 años. Ahora llega al poder y se declara, antes decía que era de lo más izquierda de la izquierda, más izquierda que Chafik, que la Comandancia General del Frente, etc. Después compite y gana, amenazó romper las relaciones con China, las que nuestro partido un año antes, en el 2018, había establecido. Fue a la Fundación Heritage, que es la fundación ultraderechista republicana en Miami. La relación con Marco Rubio comenzó ahí y lógicamente comenzó a cambiar su discurso, acercamiento a los republicanos, y comenzó pues una estrategia bastante definida en el tema de seguridad. Y según los estudios y lo que se haya logrado determinar, especialmente en medios de comunicación especializados, pactó con la delincuencia, con las pandillas, pactó con ellos un proceso electoral. Los pandilleros detuvieron las masacres y él se presentó como el redentor de la paz. Lo logró a través de una negociación de la sangre de nuestro pueblo, negoció con las maras, con los criminales, pero comenzó a meter preso a mucha gente inocente, casi la mitad. Metió preso más de 80,000 gente y sigue metiendo preso. Pero había liberado a los cabecillas de las pandillas, de las maras que le decimos acá. Con eso ganó popularidad, ganó la elección, ganó la reelección y ahora se encamina pues al autoritarismo y a la fundación pues de la nueva dictadura. ¿Qué pasa hoy? En números somos el país más endeudado de Centroamérica, 80%, y continúa el préstamo, porque antier aprobaron 570 millones de préstamos cuando él dijo que El Salvador iba a presentar por primera vez en historia un presupuesto autofinanciable sin necesidad de préstamo. Pues ya llevamos como 1.700 millones de préstamos este año nada más. Somos el país con mayor aumento de la pobreza y la miseria en la región. Somos el país con menos inversión extranjera en la región. Somos el país con menor crecimiento en la región, el último. Somos el país con el peor sistema de salud y con el agravante que el día de ayer
nombró como ministra de Educación a una militar, a una capitana. Imagínate, que es médico, ni siquiera sabe nada de metodología de la enseñanza, nada de nada. Entonces lo que espera el pueblo es una militarización completa de la sociedad. Por eso creo que es importante destacar que el autoritarismo le ha permitido a él, claro, a través del dominio de la Asamblea, donde tiene 57 de 60 votos. ¿Por qué? Porque en la elección pasada, los mismos diputados redujeron de 84 a 60 diputados para que nuestro partido no lograra tener diputados en la Asamblea, porque habían medido cabal las zonas donde nosotros podíamos ganar diputados. Pero no gastando energías en eso, también disminuyeron los municipios de 262 a 44. Entonces, si las elecciones hubieran sido en 262, nosotros ganamos más de 60 municipios, pero no ganamos ni uno, porque hicieron las reformas de acuerdo a lo que los Estados Unidos le dijeron, porque Estados Unidos tiene entre ceja y ceja desaparecer a nuestro partido. ¿Por qué razón? Porque gozamos de enfrentarnos durante 20 años en la vida militar para aniquilar las dictaduras militares de la época. El Frente enfrentó las dictaduras militares con apoyo de Estados Unidos, que lo financiaba con $1 millón al día en armas, y no nos pudieron derrotar. Por eso Estados Unidos sabe que la única manera es desaparecernos por la vía electoral. El estrangulamiento económico, como te repito, como candidato a la presidencia no puse ni una sola valla publicitaria, ni un solo spot televisivo, nada de radio, todo fue a puro pie. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Un gobierno que despilfarra el dinero, ¿en qué? Publicidad. Pone más luces LED en una obra que la obra misma. Conciertos, festivales, pago de influencer en el mundo entero para que hablen en bien de él, compra de gente en Twitter, etcétera. Miles de dólares, pero la gente abandonada. Cada día aumenta la pobreza y la miseria y los precios de la canasta básica en aumento. En conclusión, la gente está agradecida por el tema de seguridad, pero hay un dato, con esto termino. La última encuesta de una prestigiosa universidad determinó que el 60% de la población tiene miedo a opinar en contra de este gobierno porque no quieren ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque aquí se ha construido una de las cárceles más grandes de América Latina, la llamada SECOT, donde tuvieron secuestrados a los 252 venezolanos. Esa cárcel es una cárcel de tortura. Entonces, este gobierno y sus autoridades lo que te dicen, el SECOT te espera. O sea que ahora la ley que ellos aprueban cada mes, que es lo que le garantiza el estado de sitio, ya no es solo para las pandillas, sino para cualquier opositor, cualquiera que opine en contra de este régimen. Así son las cosas, un régimen de miedo que te dice va preso, pero al final salen diciendo que no es, que es mentira todo lo que la oposición anda diciendo, pero hay presos políticos ya, hay defensores de derechos humanos presos, y muchos periodistas han tenido que abandonar nuestro país. Lamentable, de verdad, compañero Manuel, escuchar este tipo de situaciones. Y es bueno que la audiencia sepa, ¿no? Que entienda que Nayib Bukele, el presidente más publicitado del mundo, ustedes están escuchando la barbaridad de dinero que se ha gastado este hombre en campañas publicitarias a favor, sobre pretexto de la guerra contra las pandillas, contra la Mara, ha metido preso a medio país, ¿no? Y sí, pues el SECOT es una cárcel tumba, como le dicen en otros países, donde entras y ya no sales. Lamentable, de verdad. Nuestra total solidaridad con el pueblo salvadoreño, con los compañeros y compañeras del FMLN que dignamente enfrentan esta dictadura disfrazada de izquierda. Ahí voy con Yamilé, porque en Bolivia se vive algo
parecido, podríamos decir, un gobierno que se dice de izquierda, que con la izquierda gobierna supuestamente y con la derecha encarcela, mata, desaparece, cambia las leyes. ¿Has escuchado, no, Yamile? Lo que está diciendo Manuel. ¿Qué tan lejos de eso están en Bolivia? Porque el tema de tu preferencia, vamos a decirlo, ¿no? La defensa de la soberanía, y es que tú eres defensora del litio. ¿Qué crees tú que tenga que ver el litio con todo lo que está pasando ahora en Bolivia, Yamile? Adelante. Bueno, es importante tener esta información. Agradezco de verdad a todo el movimiento de comunicación, a Percy. Manuel, es necesario y es importante sacar la información porque realmente de todos los países tenemos una percepción quizás diferente, ¿no? De Salvador, es justo lo que decía Percy, ¿no? Muchos pensamos incluso que bueno, allá está un presidente que está trabajando de manera transparente, pero es importante sacar las voces desde el lugar, porque eso es lo que va a dar la legitimidad a la defensa de la soberanía, a la defensa de los derechos que se tiene en cada país, ¿no? Eso es lo más importante y por eso nosotros hemos venido yo soy de aquí, del lugar de donde se están implementando estas plantas que ha tratado hace un par de días lo han aprobado de manera delincuencial con policías y todo, los contratos amañados que están siendo, que quieren saquear nuestro recurso, que es el litio. El litio, tomemos en cuenta que el 2019 el factor principal del golpe de Estado ha sido el litio, ¿no? El litio fue uno de los principales recursos que miran estos países transnacionales, las empresas transnacionales, que es algo en común que tenemos los países que estamos en desarrollo o los países sudamericanos. ¿Por qué a nosotros nos mira el mundo? Porque en estos países tenemos los recursos, principales recursos como el litio, como las tierras raras y muchos otros recursos, ¿no? Por eso es su afán, es como un botín para estos países, para estas transnacionales, para estas empresas. Y fue el litio este motín, ¿por qué? Porque hasta el 2017 a través del proyecto de industrialización de Evo Morales Ayma, ya habíamos tenido un vehículo que ya estaba, que ya se hizo ver a la sociedad a través de baterías de litio. O sea, el proyecto que se tenía con Evo Morales Ayma en la anterior gestión, cuando nuestro hermano estaba a la cabeza, era un proyecto diseñado perfecto. ¿Desde qué? Desde las plantas, primero eran plantas piloto, ¿no? Planta industrial, y luego llegar a construir o a exportar productos terminados como cátodos de litio y posterior ensamblaje aquí en Bolivia. Ese era un proyecto bien diseñado a corto, mediano y largo plazo. Hemos tenido un golpe de Estado, ha hecho fracasar, no se ha podido dar continuidad ahí. Creíamos que al elegir al señor Luis Arce Catacora este proyecto iba a dar continuidad, pero nos mintieron de la peor forma. Entró este gobierno de Luis Arce Catacora, lo único que hizo es paralizar este proyecto a través del sistema de evaporación y empezó con el tema de la extracción directa de litio. La extracción directa de litio no es más que es como una nueva tecnología, pero que aún no está definida, o sea que no hay, solamente en Argentina se vio este proyecto, no hay más, o sea, es algo nuevo para diferentes empresas, pero ¿qué es lo que hicieron este gobierno? Eso es lo que realmente a nosotros nos indigna, porque este proyecto nació de las organizaciones para que genere fuentes de empleo, para que mejore la calidad de vida de los y las bolivianas,
bolivianas y tengamos mejores ingresos a través de la exportación e industrialización del litio. Pero este gobierno lo único que hizo es involucrar a la familia desde el 2020 para negociar lo que es el tema del litio. Antes de que incluso el presidente sea elegido, su familia, sus hijos, fueron a negociar, a hacer publicidad a diferentes países y se tiene fotos, se tiene audios que con esos países y con esas empresas que se han reunido hoy están impulsando a menos de 2 días, de 3 días de que sean las elecciones, a querer firmar contratos que no benefician al Estado boliviano. Contratos que simplemente saqueo y saqueo. Volvemos a la época neoliberal porque el Estado boliviano ya no va a poder tener soberanía sobre estos recursos. Por eso nosotros lo hemos venido denunciando, que estos contratos simplemente es regalar nuestros recursos, nuestro litio, que es y será el futuro de mañana si nosotros hoy no nos unimos, toda la América, toda América Latina, todos los países, porque tenemos tenemos algo en común. En cada país buscan algún recurso. Hoy es aquí en Bolivia, es el litio. Mañana puede ser en El Salvador el agua, puede ser en otros recursos. Y así estos países transnacionales y estas empresas transnacionales están detrás de nuestros recursos. Por eso es importante la unidad del pueblo latinoamericano, la unidad de todos los pueblos americanos, que nosotros somos la vanguardia y somos la esperanza de los que vienen por delante, ¿no? De las futuras generaciones. Es importante esa unidad, por eso nosotros llamamos siempre a la unidad, primero de los bolivianos y de todo Sudamérica, a unirnos en defensa de la soberanía de nuestros recursos. Hoy es el litio y seguramente en otros países también vendrán por el agua, vendrán por nuestras tierras raras, por nuestra minería, pero hay que unirnos, hermanos, y hay que hacer un bloque de, como ahora hemos visto RUNASUR, ¿no? Que hemos podido ver la participación de muchos países que han venido con esa posición de que debemos unirnos de los neoliberales, de los derechosos, pero también de la falsa izquierda, de aquellos que predominan y que supuestamente es el mal menor, ¿no? En algunos países como en Chile lo llamaban, dice al presidente el mal menor, pero ese mal menor, esos supuestos izquierdistas que no son más a que los aliados de la derecha son lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque desintegran las organizaciones de izquierda, porque compran, prevendalizan y hacen confundir a la población. Por eso nosotros estamos bien claros a dónde apuntamos gracias a toda la estructura que hemos venido, no de ahora, de hace más de 40 años, los sindicatos, los movimientos sociales, populares en el campo, en la ciudad, nos estamos nuevamente integrando, porque en estas elecciones lo único que hemos visto es realmente hacer a un lado a todo el movimiento campesino, hacer a un lado a todo el movimiento popular. Ninguno de los que están en la papeleta nos representa. Y por eso es algo nuevo que en América Latina se está dando y es algo que de aquí tal vez en otros países se podrá dar, ¿no? Cuando nos eliminan, o sea, nos están haciendo a un lado a través de todo este aparato que tiene el gobierno. Nosotros estamos planteando el voto nulo, ¿no? Un voto de dignidad, un voto de resistencia, un voto de defensa, porque debemos estar unidos todo el movimiento campesino popular. Eso tal vez me complementar. Muchísimas gracias, Yamile. Es importante hablar de estos temas, como bien lo ha dicho, porque estos movimientos de falsa bandera, los llamados caviares en el Perú, estas agrupaciones de la Revolución Rosada, de colores,
que aparecen o que han aparecido en el continente no son gratis, pues, ¿no? Son, como dijo Manuel hace un momento, caballito de Troya para entrar y desde adentro empezar a destruir todo. El Salvador no es ajeno, el continente no es ajeno. Acuérdense ustedes del Plan Cóndor. Esta fase, el Plan Cóndor 2.0, que denominó Rafael Correa antes de salir de Ecuador, utiliza no solo militares infiltrados, también agentes, las famosas ONGs que se infiltran en los movimientos sociales, también utilizan pues estos, la debilidad de algunos dirigentes para comprarlos. Y por qué no decir, los países que no tienen recursos viven en paz. Lastimosamente los países como El Salvador, por ejemplo, que aquí viendo tiene recursos minerales, qué casualidad, ¿no? Tiene oro, plata, piedra caliza, tiene yeso, tiene recursos hídricos, tiene el Golfo de Fonseca, tiene recursos forestales, recursos agrícolas, un país tan rico y que se vende como una maravilla, Bukele. ¿Qué pasó, por cierto, Manuel, con todos estos recursos? ¿Qué está haciendo Bukele ahora con los recursos que tiene El Salvador? No me diga que se lo entrega a Estados Unidos. Mira, yo creo que hay que poner en contexto cómo son las cosas. Uno de los principales problemas es la falta de diálogo en la misma izquierda, es la falta de olfato y de tacto para creer que Estados Unidos te va a tratar igual, te va a tratar bien. ¿No se han dado cuenta que Estados Unidos desde siempre ha filtrado a la izquierda? Y coincido, desde las embajadas, financiando incluso ONGs, financiando movimientos populares, sociales, a través de USAID. Y eso, claro, la tentación del dinero, del poder, a muchos los confundió. Y después te defienden a Estados Unidos, te defienden al imperio. ¿No? Incluso algunos abusivos se atreven a decir que los demócratas son comunistas en Estados Unidos. A ese nivel tan bajo y tan falta, digamos, de entendimiento de lo que es la lucha histórica. Yo estoy claro. Aquí El Salvador es un país de derecha, extrema derecha, ultraderecha, fascista, autoritario, al estilo de Milei, de Noboa. No hay diferencia. Son los achichincles de Trump. Son los que apoyan el extractivismo, el sionismo, son los que apoyan la agresión a Gaza, son los autoritarios dueños de las empresas del Bitcoin, son los que se creen dueños del mundo. Lógicamente, en El Salvador se han acabado por completo la agricultura, ya no existe más. El 22% se produce nada más de consumo, de propio. Nosotros llegamos al 96% de producción, de soberanía productiva en El Salvador cuando gobernamos. Declaramos a casi 106 municipios libres de analfabetismo. Ahora el analfabetismo está creciendo, la deserción escolar está creciendo. Prometieron reparar 1000 escuelas por año, apenas llevan 46. Y ahí van, mintiendo, mintiendo y mintiendo. Cada vez más endeudado el país, arriba de 80% de endeudamiento. 80% de endeudamiento cuando Guatemala no llega ni al 30%. Un ejemplo. El Fondo Monetario acaba de prestar más de 1000 millones, te pone condiciones y lo que va a derivar en tres cosas: aumento de impuestos, despido de gente, especialmente de gente incómoda para este régimen, aunque sean profesionales de primer nivel. Porque este gobierno está lleno de muchos funcionarios tontos. Te lo digo con categoría. Muy poca gente con capacidad intelectual está ocupando cargos en este gobierno, con el agravante de que los asesores que mandan son venezolanos, ya de Voluntad Popular, Lester Toledo, la tal Sarajana, que son los que mandan, son los ultraderechistas fascistas venezolanos de Voluntad Popular, de Leopoldo López, que son los que mandan en El Salvador. Aquí no mandan los salvadoreños. Son ellos los que están incrustados en los ministerios, en los diferentes ministerios, en salud, en educación. ¿Y cómo vas a creer que un fascista va a hacer funcionar las cosas para el pueblo? No, están robando lo descarado. Han hecho leyes
Es más, El Salvador creo que es uno de los pocos países donde han legalizado el robo. Acaban de legislar, imagínate, para que entren a probidad los empleados públicos. ¿Qué significa? Que un jefe se va a lavar en el empleado. Él es el que robó, es decir, es el que despilfarró, él fue el culpable. Han legislado, imagínate, han legislado en este país para que durante 7 años o más nadie sepa en qué se gasta el dinero. Han puesto en reserva por 7 años compras, obras. Aquí nadie sabe qué empresa está haciendo una obra, de las poquísimas obras que están haciendo, porque todo el pueblo abandonado. ¿Sabes dónde han invertido? En el centro histórico. Han desalojado a toda la gente que vendía en la calle con promesa de darles mejores puestos, y lo que le hace los cuerpos municipales es robarles la mercadería, robárselas. Entonces, a la gente que vivía de eso, la desalojaron sin ninguna propuesta. Hoy, imagínate, en el Palacio de la Cultura de El Salvador hay un Starbucks. Ahora destruyeron todo el piso arquitectónico del Palacio Nacional y lo cambiaron por una vulgar cerámica de 40 pesos. No les importa la cultura. Además, ¿sabes lo que hay en la cartilla de educación de los niños de primaria? Cómo hacer memes. Te lo juro. Cómo hacer memes. Eso le enseñan a nuestros niños. Y ya no hay clase de historia ni de ciencias sociales. Porque para que la gente crea que El Salvador es de Bukele en adelante. Acaban de decretar la creación de ¿cómo le llaman ellos? La Secretaría de Asuntos Religiosos, Paz, Fe y todo lo demás. ¿Se puede imaginar para qué? Y dice, es la parte moral y ética de este gobierno. ¿Cuál ética y cuál moral? Si son ladrones. Son ladrones con cuello blanco. Hoy aparece un grupo de diputados que han hecho préstamos en el Banco Nacional hasta de $500,000 para compra de apartamentos, terrenos con vista al mar. ¿Te puedes imaginar un diputado que no tenía ni donde vivir, ahora tiene una casa de $250,000 y se acaba de comprobar? Callados están y de repente aparecen con cortinas de humo. Lo más duro es que hubo gente de gobiernos de izquierda, de personalidades que se fueron, como decimos en El Salvador, se fueron chuco, se fueron en la chicagüita, quedaron silbando en la loma. ¿Por qué? Porque vieron en este personaje al libertador y les ha visto la cara de tontos. Incluso gente que hoy ha venido y se ha dado cuenta de las mentiras. ¿Sabes que en Estados Unidos, y con esto finalizo, mucha de nuestra gente de la diáspora cree de que ya está el aeropuerto, el tren, el puerto, y allá les pasan videos hechos con inteligencia artificial, y mucha gente nuestra cree que es verdad. Viene gente de Estados Unidos a comprobar que es mentira, visitan los lugares y saben que no hay nada, regresan a Estados Unidos y los que han venido a ver y no ven nada, dicen, no hay nada. ¿Sabes qué le responde a la gente en Estados Unidos? Ya te compraron, ya te lavaron el cerebro. O sea, que no le creen a la verdad. A ese nivel de estupidez hemos llegado. Por eso él sabe manipular, tiene asesores manipuladores, pero ya mucha gente abrió los ojos. Es este gobierno neofascista, es un gobierno de ultraderecha, es un gobierno miserable que no está haciendo nada ni por la salud, ni por la educación, ni por el agro, ni por nada. Simplemente hay un gobierno acá que ha comprado Bitcoin
por el valor de casi $1.000 millones y que no se sabe cuáles son los beneficios para el pueblo. Así más o menos, porque yo te puedo pasar una semana entera hablándote de la situación del país, con el agravante que policías, militares y cualquier hijo de lo que sea, te amenaza. Más los ponededos, los orejas, que estamos regresando a la época de las dictaduras militares, donde a la gente le ponían el dedo y le iban a sacar de sus casas. A ese nivel estamos llegando. Increíble, Manuel, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos dices, por esa manera tan frontal de desenmascarar a Nayib Bukele y a su supuesto gobierno ejemplar para muchos, ¿no? Será para muchos países que tienen gobernantes neofascistas, pues, ¿no? Como en Perú, la Dina Boluarte, como en Chile, el supuesto socialista Boric, ¿no? Como en Bolivia tal vez, Yamilé, podría decirse, que está pasando algo similar en tu país, Yamilé, ahora, en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Ves algo semejante a lo que viene sucediendo en El Salvador? Yamilé, cuéntanos, antes de cerrar el programa. Gracias. Es realmente impresionante, ¿no? Sacar a luz las verdades ocultas que tienen los gobiernos. En este caso, nosotros justamente iniciamos denunciando a este gobierno con las verdades ocultas, ¿no? Es principalmente en el tema del litio. Para nosotros es importante que la población de todo América Latina conozcan la historia de aquí de Bolivia. Este gobierno, este gobierno no solamente fue uno de los gobiernos más corruptos de toda la historia de Bolivia, fue, aparte de ser un gobierno corrupto, fue uno de los gobiernos que institucionalizó la corrupción, ¿no? Es como que en este momento tú denuncias y nosotros denunciamos corrupción con documentos, porque incluso había empresas que presentaron documentos, habían personal de INB que renunció porque no querían ser parte y dejaron documentos. Pero tú llegas al momento de llegar a la fiscalía, pero claro, como dice aquí nuestro hermano, es lo propio, o sea, con documentos y todo, lo que nosotros denunciamos no vale, ¿no? O sea, eso lo descalifican y lo guardan, ¿no? Lo guardan, lo archivan, lo botan, ¿no? O sea, denuncias que nuestros diputados leales al pueblo lo han hecho con documentos, yendo a fiscalizar, que hay plantas que no se hizo, que están ahí paralizadas. Hay, en tema de litio, una planta de tratamiento de agua que hasta ahora no se entregó, que tenía un costo de 320 millones y lo aumentaron a 340 millones de bolivianos, 20 millones para el bolsillo de estos funcionarios y de toda la cúpula de corrupción de este gobierno. O sea, es tanta la desfachatez que había ministros que encontraron en sus casas empaquetados más de 500,000 o 1 millón de bolivianos, pero no hicieron nada. O sea, es tanto aquí en Bolivia la indignación de la justicia, porque ellos lo tienen amañada la justicia. No estamos viviendo en un estado de derecho. O sea, quitaron nuestros derechos del pueblo boliviano a denunciar, a fiscalizar, le quitaron los derechos a la asamblea, solamente porque ellos manejaban a lo que son los magistrados del orden constitucional, lo que son el órgano electoral, a todos los órganos se lo puso al bolsillo con plata boliviana. Y no hizo absolutamente nada de gestión. No hay avances de los programas que se dejó cuando estaba nuestro hermano Evo, como es el agua, el programa Mi Agua, el programa Camélidos y muchos otros programas quedaron así. O sea, este gobierno solo se dedicó
solo se dedicó a dividir, a robar y a querer encarcelar a Evo Morales ahí. Se olvidó hacer gestión, se olvidó hacer lo que tenía que hacer de una economía, mantener una economía estable al pueblo boliviano, y estas son las consecuencias. Y otro aspecto que negoció el litio, por eso ahora desesperadamente quiere aprobar estos contratos, porque tiene un compromiso con los rusos. Los rusos están en este momento viabilizando el tema de combustible, porque si no hay combustible, el gobierno no aguanta ni una semana, ¿no? Porque todo es a través del combustible. Entonces, lo que nosotros demostramos es que este ha sido el peor de los peores gobiernos nefastos que hemos podido tener en todo este tiempo de la historia. O sea, arrebasó a los fachos, arrebasó a los gobiernos neoliberales, fue peor que eso, porque no solamente arruinó la economía del país, no solamente robó, no solamente hay corrupción, sino encarcela al movimiento campesino, ¿no? Y en estas elecciones nos están haciendo a un lado, o sea, están yendo en contra de nuestros derechos constitucionales. Eso nunca pasó cuando estaba Evo Morales Ayma. Evo Morales Ayma les ganó a los derechosos, nunca les proscribió a ninguno de ellos, los ganó en cancha. Pero este gobierno sabe muy bien que si Evo estuviera en la papeleta, ganamos con más del 55%. Por eso le tiene miedo la derecha, por eso le tiene miedo este gobierno que no es de izquierda, y eso lo tiene que saber el pueblo latinoamericano. Este gobierno es de derecha porque se alió con la derecha, está siguiendo los pasos políticos de la derecha, no es un gobierno que representa al movimiento campesino, indígena y popular. Entonces tiene que estar claro. Y toditos los que este 17 de agosto vamos a ver unas elecciones ilegítimas, ilegales, que es que no está el movimiento campesino. Nos han proscribido a nuestro candidato, nos han quitado nuestra sigla y principalmente nos están robando estas elecciones, ¿no? Entonces, el movimiento popular, indígena, campesino, nos vamos a mantener unidos a través del voto nulo por dignidad, por resistencia, por defensa de nuestros recursos, porque ninguno de estos candidatos que están en la papeleta representan al movimiento campesino, al movimiento de izquierda, y no nos tenemos que dejar confundir, porque esos falsos izquierdistas son lo peor que hay de la escoria a nivel nacional e internacional, ¿no? Con eso yo termino. Estamos a un día, ¿no? Mañana ya va a ser las elecciones, realmente unas elecciones amañadas, que estamos siendo proscribidos, como ya lo hemos indicado, pero eso no nos detendrá. Es tan fuerte el movimiento que tenemos aquí en Bolivia, está tan organizado, que han querido dividirnos, que han querido comprarnos, pero la población, las bases se mantienen unidas, porque en estos 14 años que ha sido a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma, el pueblo boliviano vivió con dignidad, con estabilidad, sin hacer filas y con soberanía, porque eso es lo que nosotros era el mayor orgullo. Él defendía al pueblo boliviano, defendía nuestros recursos, y por eso vamos a continuar en pie de lucha, y seguro no va a ser fácil después del 17, pero nos vamos a mantener unidos, nos vamos a mantener firmes en resistencia, y si tenemos que salir a las calles, seguramente vamos a salir, pero unidos todo el movimiento de izquierda a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Ayma. Muchas gracias, Percy. Cierto que sí, no, gracias a ustedes, más bien, no se vayan todavía, falta la despedida, y es que queremos dejar en claro, ¿no? Domingo 17 de agosto, las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde el pueblo se manifiesta
votando nulo. Va a ser la elección histórica, creo yo, porque con el movimiento indígena popular campesino proscrito, porque no tienen candidato, ¿no? Entre desleales, traidores y derechosos privatizadores, el pueblo ha decidido el voto nulo. Y parece que el voto nulo es el que va a ganar las elecciones ahora. Es un caso bien democrático, dicen los de la derecha, y han amenazado. Algún chistoso por ahí, candidato, ha salido a decir, yo voy a meter preso a Evo Morales. El otro ha salido diciendo, no tenemos plata, yo voy a traer porque a cambio de litio. O sea, esto está totalmente amañado, direccionado, y la derecha se está frotando las manos, se alista para asaltar el poder y para desfalcar el Estado plurinacional de Bolivia, para destruirlo tal vez. ¿Quién podrá más? ¿Los candidatos derechosos proimperialistas vendepatria o el pueblo organizado? Eso lo vamos a ver a partir del próximo programa, tal vez ya. La próxima semana, domingo 17, son las elecciones y de ahí en adelante sabe Dios lo que va a suceder en Bolivia. Lamentablemente, el tiempo nos ha ganado, Manuel, en base al tema de hoy, que es la defensa de la soberanía y la autodeterminación en América Latina. Queremos escuchar tus palabras, tu consejo, tus palabras de motivación para los pueblos latinoamericanos en resistencia anticolonial. Tus palabras de despedida, compañero Manuel. Adelante. Gracias Percy, gracias también compañera Yamilet. Creo que la herencia nuestra es una herencia rebelde, una herencia de nuestros indígenas valientes, antepasados. Tenemos acá en El Salvador y en la región ejemplos de dignidad antiimperialista, antifilibustera. Ya casi se cumple el aniversario de la batalla de San Jacinto, cuando José Dolores Estrada derrotó las tropas filibusteras de William Walker, la famosa batalla de San Jacinto, 14 de septiembre de 1856. La derrota, pues, de William Walker en la región unificó fuerzas patriotas. Algunas fueron fuerzas patriotas defendiendo sus intereses también, pero eran antiintervencionistas. El general Florencio Satruch de Honduras, Ramón Belloso, el presidente Mora de Costa Rica, de esa época, un patriota, digno patriota. Tenemos a Sandino, Farabundo Martí, Feliciano Ama, Félix Turich. Tenemos gente de valiente, mujeres dignas, Meliana Yamont, Prudencia Ayala. Y en Sudamérica tantos héroes y heroínas indígenas que lucharon contra la ocupación española y de otra naturaleza. Esa rebeldía es la que debemos nosotros llamar de regreso. Pero también recordemos que hubieron traidores también en el pasado, malinchistas, vendepatria. Recordemos la canción de Gabino Palomares, La maldición de Malinche, cantada por él, por Amparo Ochoa. En el mismo canto, ya no hay cantores, se acabaron los cantores populares. Atahualpa Yupanqui, Daniel Biglietti, Mercedes Sosa, Inti Limani, Quilapayún, Patricio Mans. Se acabaron, ya no existen. ¿Dónde están los cantores rebeldes? ¿Dónde están aquellos que expresaban su sentimiento en el canto? Y creo que ahora está renaciendo una nueva era de líderes revolucionarios, pero también la muerte de los traidores, que con vergüenza van a pasar al basurero de la historia. No sé con qué cara van a voltear a ver a sus hijos y nietos. Por lo menos mis hijos se sienten orgullosos de su padre. 45 años en el FMLN y 45 años sin cambiar ni siquiera un milímetro, ni confiar en el imperialismo, como dijo el Che, ni un tantito así, porque el que trata con el imperio está firmando su sentencia de muerte. Indudablemente, enfrenté a este nefasto gobierno en la campaña presidencial sabiendo lo que iba a pasar, aún en contra de mucha gente y de algunos traidores dentro del frente, que se siguen manifestando, algunos proimperialistas que no les da vergüenza recibir fondos de Estados Unidos.
Creo que esto debemos de unirnos, los latinoamericanos revolucionarios, con un pensamiento de verdad. Yo estuve en Perú acompañando a los compañeros de Perú Libre hace un par de meses, a los valientes, hermano Cerrón, a la doctora Rojas, valientes, dignos. Y ahí escuché por primera vez la palabra izquierda caviar. Increíble la manera. Yo creo que es claro que debemos unir criterios, pensamientos, pero sobre todas las cosas, el llamado a la juventud, que despierte. Son los jóvenes los llamados a enfrentar esto, a construir alternativas viables de defensa del medio ambiente, de la salud, de la educación, una educación para la liberación. Y en ese caso, la unidad también en la defensa a través de estas páginas, a través de decir la verdad. Sabes que durante la presidencia, la candidatura mía y el día de las elecciones no vino un solo observador a respaldar mi candidatura. Nadie. Nadie. Y hubieron representantes de gobiernos que dicen de izquierda que vinieron a abrazar aquí al que ganó de manera ilegal. Y aquí los tenemos a la par. No se vale. No se vale jugar con el poder económico, traicionando los ideales de izquierda, vistiéndote como izquierda. Esos traidores van a pasar a la historia como cualquier cosa. Ánimo, que hay batalla para largo tiempo. Estos van a pasar y nuestros hijos van a seguir luchando como lucharon nuestros abuelos. Como lucharon nuestros abuelos con dignidad. Así que yo aquí voy a estar. Yo no me he ido de El Salvador ni me voy a ir. Y si me meten preso desde la cárcel voy a seguir luchando. Aquí estoy. Fui diputado 9 años y sigo viviendo en la misma casa. Fui alcalde 9 años y sigo viviendo en la misma casa, con mis manos limpias. Y esta es mi carta de presentación. Por eso hay que verse la cola que uno arrastra antes de meterse a una situación como esta, porque algunos tienen una cola demasiado larga como para llamarse revolucionarios. Un abrazo para ustedes. Latinoamérica despierta, y este despertar Muchísimas va a gracias. ser una Manuel inspiración de lucha. Flores. Manuel Flores es secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional allá en nuestra amada El Salvador, que está secuestrado ahora por el neoliberalismo, por el facho más facho de todos los fachos, más facho que Hitler, creo, este Bukele que se adorna bien bonito y se vende, pero como pan caliente, pero ya le sacaron la máscara ya, ¿no? Ustedes, los que nos están viendo ahora, a través de los diferentes medios de comunicación en la Patria Grande, ya se enteraron quién es Nayib Bukele. Dice que El Salvador, el que liberó de la Mara Salvatrucha a El Salvador, nada, payaso, títere del imperio, marioneta, nada más. Entonces, Yamile, sobre el tema que nos trajo hoy, que por cierto agradecerte mucho, defensa de la soberanía y la autodeterminación en América Latina. Queremos escuchar tus palabras finales, tu palabra de despedida, tu mensaje a la audiencia de Comunisur, a los medios que toman la señal a través de Radio Soberanía, también nos escuchan en Bolivia. Tus palabras finales, Yamile, por favor. Bueno, realmente compartir con Manuel, compartir esta entrevista es muy reconfortante, ¿no? Es muy reconfortante porque vemos que no solamente en Bolivia hemos sido engañados y hemos sido gobernados por falsos izquierdistas, por gobiernos que están en contra de la soberanía boliviana, gobiernos que gobiernan bajo la corrupción, gobiernos que quieren regalar, entregar, que para nosotros es un recurso preciado, primordial, porque será el futuro de nuestras futuras generaciones, que es el litio.
Realmente muy conmovedor el mensaje, y desde aquí de Bolivia, nosotros desde Potosí, desde Bolivia, le decimos a todo Latinoamérica que el litio, si el litio nos quitan, están entrando al corazón de Latinoamérica. Por eso es importante la resistencia del movimiento campesino, la resistencia del movimiento popular ante estos gobiernos derechosos, gobiernos falsos izquierdistas que se hacen llamar, que debemos unir a la voz de todos los movimientos populares, como decía Manuel, de la verdadera izquierda revolucionaria, de esa izquierda que no titubea, de esa izquierda que lucha, de esa izquierda que no se deja comprar, de esa izquierda que está para servir al pueblo bajo un programa político, social, en beneficio del pueblo. Esa es la izquierda que debemos fortalecer en América Latina. Esa hermandad debemos generar en América Latina por nuestra tierra, por nuestros recursos, por nuestros hijos, por la autodeterminación de los pueblos indígenas originarios. Llamamos a la unidad desde el pueblo boliviano y nuestra solidaridad con todos los países que han sido discriminados, perseguidos por estos gobiernos de derecha y estos gobiernos falsos izquierdistas que lo único que hacen es un daño a al verdadero movimiento campesino. Mañana será un día muy importante para Bolivia, donde veremos y tomaremos decisiones. Sabemos que el movimiento campesino indígena originario estará unida bajo el voto nulo de resistencia, bajo el voto nulo de esperanza, y este voto nulo principalmente en defensa de nuestros recursos. Mañana será un día importante. Si el gobierno hace fraude, los resultados serán otros. Y ahí debemos levantarnos todos los movimientos populares a defender nuestro voto, a defender la resistencia del movimiento campesino. Un saludo lleno de energía de Bolivia a todo Latinoamérica y a todos los que nos escuchan por estas emisoras. Y muchísimas gracias, Percy, y que sea buena hora. Hayaya, todos los pueblos latinoamericanos. Hayaya, sobre todo por dignidad, amor propio, por la autodeterminación de los pueblos originarios que habitan este Aviala, esta hermosa tierra floreciente, por los pueblos en resistencia, desde Centroamérica, desde México lindo, hasta la Patagonia chileno-argentina, que hoy está siendo entregado al sionismo. Por todos ellos, por los que pelean anónimamente, desde esta trinchera comunicacional, desde todos los medios que conforman el Frente Comunicacional Antiimperialista de nuestra América, abiertamente antiimperialista, anticolonial. No vamos a tener miedo en decirlo. Cuando nos educaron, cuando estudiamos, nos decían, no, por ética no tienes que hablar así. No, aquí lo ético, revolucionario, es decir las cosas de frente, denunciar las injusticias, los atropellos. Desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, comandante supremo, mandarle un fuerte abrazo al pueblo boliviano para que supere esta adversidad. El domingo 17, todo el pueblo boliviano vota nulo, parece que va a ganar con más del 32%. Para los hermanos del Salvador, para todos los territorios, para todos los pueblos en resistencia, un hayaya, un causacho. Hasta la próxima semana, si Dios lo quiere. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Chao. Comunisur.